Bueno, bueno, formalmente estamos muy contentos y muy contentas con Gaby Spinelli, con Angie, con Jimena, que conformamos aquí un equipito que los recibe y las recibe para charlar un rato con Graciela Frigerio, para hacer una entrevista filosófico-pedagógica, decimos, ¿no? Y lo hacemos en un marco, yo quisiera decir dos cositas, o sea, no voy a tomar más que 10 minutos, lo prometo, aunque me guste mucho hablar y necesitaría decir muchas cosas, solo en 10 minutos me prometí decir unas cositas que creo que son importantes. La primera es que la verdad que a tu tarea, Gaby Spinelli, en la Jefatura Distrital de San Miguel, hay que, hay que destacarla, digamos, en cuanto al convite a abrir para la formación docente un espacio reflexivo. Es decir, tu invitación a que gestemos esta posibilidad, ¿no? O sea, que pensemos, que imaginemos cómo podemos reunirnos, cómo podemos convocarnos a repensar la formación docente, no solo por efecto de la pandemia, sino como una necesidad imperiosa, podríamos decir, si me permiten la exageración, de transformar lo que estamos haciendo en el ámbito educativo. Hay un clima de fin de época que nos preocupa, que por momentos nos asusta, pero que también es cierto, abre algunas fisuras, algunas grietas, algunos intersticios, por donde poder imaginar otras cosas. Estamos necesitando recuperar algunos legados, inscribirnos subjetivamente en algunas tradiciones y tomar distancias de algunas políticas, quizás, que desde los años 90 bueno, se han instalado con mucha fuerza, no solamente institucionalmente, sino en nuestra propia forma de limitarnos en lo que podemos hacer en el ámbito educativo. De modo que, primero reconocer este trabajo, Gaby Spinelli, te cuento, Graciela, que hacia el final de nuestra conversación, a mí me pareció importante que ella tenga unas palabras de cierre, unos minutos de cierre. Ella es muy modesta en el uso de la palabra, no va a querer seguramente, pero a mí me parece importante. También podemos invitarla a que nos interrumpa cuando tenga ganas. Cuando tenga ganas. Así que cuando estás diga, totalmente invitada a interrumpirnos, Gaby. esto no es lo que imaginaba, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso y saludar, llevaría mucho tiempo saludar a todas y a todos, porque con muchos y con muchas nos conocemos, compartimos esfuerzos, espacios, alegrías y tristezas también, ¿por qué no decirlo? Bueno, y destacar especialmente que tanto Angie Cabral y Jimena Grenier nos van a acompañar leyendo los comentarios, las preguntas que pueden aparecer en los distintos chats, en los foros, para luego de que hagamos una entrevista a Graciela, tengamos un espacio de un intercambio, bueno, a quien quiera acercar una reflexión o una pregunta. Nosotros más o menos tomaremos entre 50 minutos, no más que una hora de conversación con Graciela, y luego abrimos un espacio de unos 20 minutos, una media hora para conversar abiertamente. Esa es un poco lo que imaginamos y ojalá que lo puedan ustedes disfrutar. Bueno, seguro que me estoy olvidando de cosas que me había anotado decir. Una pequeña aclaración antes de presentar a Graciela, que casi no necesita presentación, pero a mí me gustaría decir dos o tres cosas sobre Graciela. Voy a aprovechar para decir públicamente alguna cosa. Pero antes de presentarla, decía que una aclaración en relación a lo que estaba comentando hace un rato Mariano Chalupa, sobre los encuentros freirianos. Nosotros, por instancia de esta invitación de Graciela, de poner en agenda de la gestión distrital la formación superior, que es algo un poco infrecuente, si se quiere, para nuestras tradiciones políticas y administrativas, imaginamos que en el año del natalicio de Paulo Freire, del centenario del natalicio, su figura podía ser un significante que nos volviese a convocar a pensar algunas cosas. Pero tomamos distancia de una retórica que también se vacían de contenido. Digamos que los homenajes
no los imaginamos reproduciendo a la letra el pensamiento de Freire, sino inspirando en su vida educadora, en su vida pedagógica, su vida filosófica, su vida militante, inspirando nuestras propias vidas y ayudándonos a reunirnos, no a leerlo necesariamente, no es eso lo que hacemos en los encuentros freirianos, aquí muchas y muchas lo han leído bastante, otros quizás un poco menos, pero eso no es lo importante es hacer como una especie de modesto homenaje a la figura de ese maestro, como podríamos hacerlo con otras figuras. A mí me gustaría alguna vez también homenajear a Avelino Cignani y a Elizardo Pérez, por ejemplo, maestros bolivianos, de aquella vieja experiencia de Guarizata, en La Paz, en la década de 1930, o Gesualdo Sosa en canteras del Riachuelo, en Uruguay, en fin, podríamos, digamos, tomar otras figuras también. Hemos tomado la figura de Freire y hoy no es que vamos a hablar de Freire con Graciela. Quiero decir esto porque me parece una aclaración importante. Bajo esos encuentros que estamos haciendo con los colegas de San Miguel, especialmente el Instituto 112 y el Instituto 42, el 182 de Formación Técnica y las 3 escuelas de artes, música, teatro y artes visuales, nos estamos reuniendo una vez por mes a sostener algo así como un espíritu de preguntarnos algunas cosas. Y hemos llegado al tercer encuentro, la semana que viene tendrá el cuarto, y en el medio de esos encuentros se nos había ocurrido con Gabriela armar unos espacios más abiertos, armar un ciclo de entrevistas, y la verdad que a mí, quiero decir, este es un momento más emotivo, me emociona un poquito, poder contar en este primer encuentro con Graciela, para mí es un momento lindo, quiero decir, ¿no? Compartimos con Graciela, tengo la fortuna de compartir con Graciela algunas experiencias de intervención institucional, y eso, bueno, ofrecer hoy aquí su presencia, pero les digo, ni 2 minutos, o sea, menos de 2 minutos. Dijo que sí, pero creo que en 30 segundos. Y creo que ustedes sabrán apreciar el gesto de ella para con todos nosotros y nosotras, ¿verdad? Perdón, después que te dije que sí así de rápido, me dio una preocupación que me acompaña hasta ahora. Dije, ¿por qué? Pero sí. Bueno, son 2 cositas. Una, que algo vamos a hablar acerca de la publicación de este hermoso libro, que Graciela junto con Daniel Corinfeld compilaron, y en el que gentilmente nos han invitado algunos colegas a participar, a contribuir con algunas escrituras, y que se ha puesto en circulación hace poquito tiempo, Cosas dichas y desdichas, a propósito de los oficios del lazo, una noción sobre la que también hoy le voy a preguntar algo a Graciela, sobre la que viene trabajando junto con Daniel hace ya algunos años. En otra editorial salieron publicados ya también 3 libros a propósito de esta noción, la noción oficios del lazo, y entonces haber compartido un poco ese camino de escritura, y quiero decir que a mí no muchas personas me han marcado de una manera importante en la vida, quiero decir, ¿no? Y en este caso en una vida intelectual y también sensible y política, y una de ellas es Graciela. La verdad que quería decirlo esto, seguramente por ahí un poco de pudor de Graciela, pero yo quiero decirlo. Hace un tiempo, cuando falleció Juan Ford, Mariana Enríquez, una escritora, dijo, a mí Juan Ford me cambió la vida. A una escritora tan reconocida como Mariana Enríquez, otro escritor, y hay un par de personas que a mí me dieron otro curso en la orientación de mis trabajos, mis preocupaciones, y en un modo que debo decir que dentro del ámbito académico me ha resultado liberador. Me ha inspirado a escribir de un modo abierto, asumiendo riesgos, pero bajo una posibilidad quizás inédita. Y una es Graciela, otro es un viejo amigo, que aprovecho de nombrarlo, Alejandro Cerletti, y no puedo decir de más personas, que después lo demás está en el ámbito más familiar, más íntimo y demás, y no viene al caso, ¿no? Pero en términos públicos, la verdad que, y quizás a muchos de ustedes también, no lo sabemos, digamos, no lo sé yo, pero en mi caso particular es así. Graciela egresó de la UBA hace un tiempo y, bueno, en un exilio político, recaló en Francia y allí también siguió estudiando, se doctoró en 2 universidades, en París 5 y en París 10,
dice que estudió algo de filosofía de manera institucional, y que le gusta presentarse como educadora principalmente, pero también como migrante disciplinar. Esta es una linda figura y quizás por eso se entienda mejor por qué Graciela habla tanto de la extranjeridad, como una figura central de su pensamiento, de su escritura y de su incidencia, ¿por qué no?, en el ámbito de nuestros oficios, ¿no?, en el ámbito de las instituciones educativas. Actualmente está dirigiendo, bueno, ustedes seguramente conocerán la experiencia del CEM, del Centro de Estudios Multidisciplinarios, que codirigió con Gabriela Dicker durante, creo yo que algo más de una década, una hermosa experiencia también, que nos ha dejado ahí un material que todavía sigue haciendo su trabajo. Alguien decía hace un rato que es material obligado de lectura en los concursos para cargos directivos, y ese material del CEM ha contribuido a formar quizás muchos cuadros políticos y pedagógicos. Y con Daniel Corinfeld actualmente, bueno, sigue coordinando los Ateneos del Pensamiento Clínico, y ella en particular dirige el doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación en la Universidad Nacional del Litoral. Esta es una presentación para quien se le haya escapado en qué anda Graciela ahora. El currículum, ustedes saben, sería larguísimo. No sé si te sentirías cómoda, Graciela, si yo me pongo a hacer un listado de todas las publicaciones, de todos los trabajos. Pero me parece que acá se condensa una manera sintética de presentarte, ¿no? Y pasar al punto que nos interesa mucho, que es escucharte. Y lo primero que yo quería preguntarte es, bueno, yo me preguntaba por dónde empezar, ¿no? O sea, una conversación con vos, pública, tan pública como esta, que, bueno, aquí somos 70, en este encuentro en Meet, no sé cuántos estarán siguiendo por YouTube, pero somos unos cuantos y unas cuantas. En esta conversación pública se me vino la imagen del laberinto, que vos y yo quizás asociamos a la figura de Castoriadis, y figura en la que compartimos un encuentro intenso, filosófico, y Castoriadis decía que pensar no es salir de la caverna, ¿no? O sea, nuestra tradición educativa toma aquella vieja figura platónica para construir ahí algo en el legado de la Ilustración, quizás, ¿no? Y Castoriadis dice, pensar no es salir de la caverna, pensar es entrar en el laberinto. Es entrar en el laberinto y tirar la llave. Es decir, no tener necesariamente el mapa o la salida predeterminada. Hasta que en algún momento una fisura se abre en el muro y algo aparece allí, ¿no? Después alguien aquí dijo que la salida del laberinto siempre es por arriba. Quizás es una metáfora más o menos parecida también. Entonces me preguntaba cómo ingresar en este laberinto, ¿no? O sea, y esa figura me pareció interesante. No sabemos esta conversación en todas sus derivas. Quiero decir, no está guionada, no está guionada. De modo que una pregunta inicial es una pregunta, ¿en qué lecturas vos encontrás aire? Me detengo en esta palabra, porque tiene una significación particular en la época que nos toca vivir. ¿En qué lecturas vos hoy encontrás aire en un tiempo justamente que se vuelve asfixiante por muchas razones? O un tiempo sin alientos, o sin el aliento suficiente para sostener ciertas continuidades vitales, ¿no? ¿En qué lecturas vos hoy encontrás esa inspiración, por así decirlo? Bueno, antes de tomar así la provocación de Gustavo, un agradecimiento a todos y todas, a los que organizaron esto, a los que sostienen estos espacios. Estaba pensando si este espacio era o no un intersticio, un particular intersticio. Ustedes saben que esa figura es una figura a la que me gusta evocar, ¿no? Y que a veces es un espacio que los mismos actores de la institución se hacen así como, ¿vieron? Como forzando la trama, y otras veces son ofrecidos, ¿no? Y tomo esta figura porque en estos tiempos quizás la cuestión de lo intersticial sea en la vida covidiana, como la vamos a llamar, digamos, una
una figura muy importante para poder, no sé, resignificar, reconstruir, proponer, construir, ¿no? Unos modos de estar juntos y de compartir lo común. Así que todo mi agradecimiento por estos esfuerzos y ese pequeño, así como esa pequeña asociación, si ustedes quieren, al concepto a la noción de intersticio que había trabajado Roussillon hace ya mucho tiempo, y que Roussillon, que forma parte de un grupo de pensadores con los cuales estoy volviendo a dialogar a través de los libros. Bueno, y agradecerle, por supuesto, a Gustavo su preocupación y también esa osadía, digamos, de armar esto y de que conversemos así, sin que hayamos convenido previamente. Esto tengo que decirlo, me siento como dando un examen. Llegué a la mesa de examen y Ruggiero ahí dice, bueno, a ver, ¿qué leyó Frigerio para hoy? Tengo a mi favor, quizás, el hecho de que, bueno, con Gustavo, como él lo decía, tenemos una trayectoria, a mi gusto, interesante, importante, duradera, y quizás por eso sin saber por dónde iba a querer empezar, ¿no? Y sin querer preguntarle mucho, a ver, no, me vas a hacer la buena pregunta, porque todas preguntas son buenas preguntas. Yo había imaginado un comienzo para este encuentro vinculado exactamente, pero de un modo oblicuo, porque no podría ser de otro modo. Ustedes saben que yo opto por los caminos oblicuos, que me parecen en nuestros oficios las mejores maneras de andar. No sé si de llegar a alguna parte, pero de transitar sin duda, ¿no? Y justo me había puesto a tomar unas notas, decir, bueno, a ver, ¿qué querría yo compartir con ustedes hoy a través de lo que Gustavo vaya preguntando y de lo que vayamos conservando? Y por supuesto Gustavo, Gaby, digo, todo ese grupo, digo, me interrumpen cuando quieran, ¿no? Yo decía, ¿por qué acepté? Tomo también este desafío que decía Gustavo, decir, ¿por qué acepté? ¿Por qué acepté de hablar, de conversar públicamente, como lo dice Gustavo, intercambiar ideas en un momento donde, a ver, ¿cómo decirlo? Yo tengo pleno registro de la dimensión no domesticable de mi ignorancia. No quiero decirles con esto que, por lo menos en lo personal, si esto existiera, ¿no? Estoy en un tiempo donde de verdad digo, ¿qué sé yo? No es decir, debería ir pensando por acá, debería ir pensando por allá, por dónde, ¿no? No es la primera vez que me acontece con tanta contundencia, pero esta vez tiene una contundencia así muy importante. Esa idea de andar así, vieron como buscando, ¿no? Es decir, como si anduviera un poco chicata o medio ciega y tuviera que ir tanteando el terreno de las ideas y explorando las que tenía antes, no que las haya descartado, ¿no? Simplemente que me siento como obligada a volver a pasar por ahí y decir, ¿y hoy no, qué podría decir? Y una pregunta más de fondo también, ¿no? Es decir, ¿con qué derecho diría algo? ¿No? Entonces, cuando empecé a pensar qué compartir, digo, lo primero que tengo que hacer es decir desde dónde hablo, ¿no? Es decir, desde dónde salgo a buscar. Yo sabía que iba a estar muy bien acompañada por todos ustedes, pero también me vine como muy acompañada, digamos, ¿no? Por otros interlocutores, de distintas lenguas disciplinares y de distintos idiomas, si ustedes quieren. El primero que me acompañó cuando empecé a pensar esta cuestión de por qué hablar en un momento donde a lo mejor lo que tengo que hacer es quedarme callada, ¿no? Y donde no me siento así con autoridad alguna para decirle a nadie nada así con precisión, es un poeta, qué sé yo, un ensayista, es alguien al que accedí gracias a Michael Parada, un estudiante, un colega, un compañero colombiano. Y resulta que se llama Rafael Cadenas. Me gusta decir Cadenas, porque Cadenas me suena, aunque tenga que ver con los lazos, me suena así, pero no se pronuncia así, ¿no? Se trata tal vez, dice,
de sondear ese extraño que uno es. Sondear ese extraño que uno es. No decir, ¿quién es uno hablando ahora, pensando ahora? Sondear ese extraño. Él, por supuesto, escribió esto hace muchos años, no está escribiendo esto en tiempos del COVID, ¿no? Pero ¿quién indaga? ¿Quién es el que indaga? Y se responde, alguien perdido que sale a buscar a alguien perdido. ¿No? Y me sentí totalmente identificada con esa posición. ¿No? Es decir, yo ando un poco perdida, buscando unas cosas perdidas que no podría definirles con claridad, porque justamente están perdidas, ¿no? Perdidas quizás de un modo que uno no hubiera querido perder, o quizás simplemente cuando uno sale a buscar, uno siempre anda perdido entre cosas perdidas. Y la pregunta, Gustavo me compartió esto, que digamos que ustedes están habitados como por el deseo de preguntar, digamos, ¿no? Es bueno, a ver, ¿qué se hace con lo perdido? ¿No? Es decir, por supuesto, voy a permitirme, digamos, hipotetizar, si ustedes quieren casi hasta afirmar con un poco de coraje, que pensamos gracias a algo perdido, es decir, que, ¿no? Ahora, por supuesto, hay pérdidas, hay cosas perdidas, y en lo personal me lleva a tantísimas cosas de la vida, y seguramente a todos también a algunas cosas de la infancia, ¿no? Bueno, se trata de hacer algo que no sea la instalación del lugar de una pena nostalgiosa, ¿no? Sino de hacer de lo perdido, qué sé yo, una especie, algo que no se propone hallar eso, porque la cuestión estaría en buscar, ¿no? Pero hacer de lo perdido otra cosa, una hipótesis, supónganse, una tentativa, imaginemos, unas cosas así, ¿no? Entonces, quería decir eso, hablo desde ese lugar de algo perdido, que busca lo perdido, tratando de que lo perdido no se me transforme en nostalgia, y refugiándome, si ustedes quieren, sin atrincherarme en el mismo Rafael Cárdenas o Cárdenas, ¿no? Dice, él afirma, lo más importante es lo que no puede ser hallado. Es decir, también dejando de lado la pretensión de un hallazgo, así que no sé, qué bárbaro, ¿no? Encontré, ¿no? Y al mismo tiempo, no quiero decir con esto que no me gustaría encontrar algo, tampoco voy a poner en una posición heroica que no me parecería, ¿no? Pero lo que constato, digamos, en este autor, es que hizo estas dos referencias que traje forman parte de un texto. La verdad, no lo había rehallado cuando habíamos estado escribiendo con Gustavo, pero un texto que tiene un apartado que se llama Dichos, ¿no? Pero leyendo los pies de página, si Gustavo sabe y algunos de ustedes también, para mí el pie de página es el punto casi más importante de todo texto, encuentro en el pie de página que este hombre dice que esto que escribió en 1970, ¿no? Una época particularmente freiriana, si ustedes quieren, ¿no? Estos escritos llevaban el nombre de irreflexiones, ¿no? Y me pareció interesante ese pasaje de las irreflexiones, ¿no? A la cuestión de la posibilidad de unos dichos que pudieran reflexionarse. Entonces, me vine acompañada de él. Me vine acompañada de, a ver, hay algunos psicoanalistas que vienen insistiendo recientemente y a propósito del COVID en esto que Gustavo traía, ¿no? Como la cuestión de, a ver, de repensar la cuestión de lo respirable o de lo irrespirable, y dicen en esto que a lo que el COVID nos precipita, digamos, se sale solo repoetizando el mundo, ¿no? Por supuesto, repoetizar el mundo no consiste ni para ellos ni para nosotros en leer poesías, ¿no? Uno podría decir, bueno, pongámonos sencillamente a leer poesías, pero digamos que de alguna manera también se sale con poesías. Y hay una poesía que leí hace poco en un encuentro al que me invitaron, y me la había
me había decidido compartirla con ustedes porque concierne a la pregunta de Gustavo. Es de un poeta que siempre me socorre, ¿no? Siempre me hace como de salvavidas, digamos, ¿no? Es decir, siempre me permite como encontrar un momento justamente para respirar, que es un poeta argentino que se llama Roberto Juarros. Gustavo, vos me interrumpís cuando querés. Y esta es la 7ª poesía vertical. Si ustedes me permiten, yo la comparto porque es exactamente al punto al que Gustavo me invitaba, ¿no? Dice Juarros ahí, hay que inventar respiraciones nuevas. Inventar respiraciones nuevas. Respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Podríamos acá abrir un paréntesis a propósito de que este es un tiempo de particular esfuerzo para no caer en posiciones taciturnas, por decirlo de alguna manera, para no melancolizarse, ¿no? Respiraciones que inhalen además las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución entre la bruma. Respiraciones que acompañen a aquel que respire. Respiraciones hacia adentro del sueño, del amor y de la muerte. Quiero volver sobre este punto, si después Gustavo por ahí me interrumpe y me invita. Y para esto hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes y un pensamiento que pueda respirarse. Es decir, un pensamiento que nos vivificante, por decirlo de algún modo. Y si aún faltará algo, concluye Juarros en esta poesía vertical, habría que inventar también otra forma más concreta del hombre. Entonces, me vine acompañada por Caena, que es venezolano, que todavía vive, aunque está viejito, por Roberto Juarros, un poeta, y me vine acompañada por muchos otros en una expresión muy clara de la necesidad de compañía, por decirlo. Es decir, yo creo que una nueva respiración, una respiración vivificante, no es un acto del sujeto singular, ¿no? En todo caso es un acto encarnado en un sujeto singular que transcurre en compañía. Y quizás en compañía como en algunos intersticios, ¿no? Es decir, en unos intersticios que han tomado la decisión de no momificarse, de hacer que algo ahí circule, ¿no? Para lo cual, sin duda, quizás qué sé yo, se ocupan como de habilitar unas cosas o de rechazar ciertas censuras, ¿no? La cuestión de la censura no es para mí una cuestión menor en este tiempo. No de la censura de afuera, no estoy hablando de esto, ¿no? Sino que de verdad me pregunté, Gustavo, y por ahí me puedes ayudar a pensarlo, porque creo que cuando el tiempo está así tan bruto, ¿no? Es decir, es tan brutal, y tan bruto en el sentido que, que está poco elaborado, que no da mucho pie a la elaboración. Digamos, cuando uno intenta como crear algunas asociaciones adentro del laberinto, a lo mejor sin pretender salir del laberinto, ¿no? Porque también se trata de vérselas adentro del laberinto con lo que ahí hay, y quizás imaginar al laberinto como un sueño que uno mismo construyó, y que a lo mejor la única manera de salir no es ni por arriba, ni por donde uno entró, sino por eso que Castoriadis colocaba como verbo, el verbo elucidar, ¿no? Pero a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno piensa unas cosas y, voy a decir despacito, y uno se muerde la lengua preguntándose si uno podría darle el tono de una palabra, ¿no? Si es el momento en este contexto de decir unas cosas, o si uno mejor tendría que esperar algo, no se sabe qué, ¿no? Es decir, hablar o no hablar cuando uno está perplejo, tembloroso, dudoso, perdido, ¿no? No sé, me vine acompañada por estos. Si querés,
Gustavo, avanzo un cachito más o vos me interrumpís como vos quieras. Te miro así como si vos me vieras. Sí, te veo bien en mi pantalla. Tenía el micrófono apagado. No, simplemente para destacar que creo que o sea, no es casual este encuentro en esta apertura tuya, en esta intervención, desde dónde te posicionás para pensar este presente. Porque, digo, en la lengua de la pedagogía encontramos distintos enfoques, distintos tonos, distintos discursos. El menos frecuente, quizás por el riesgo que conlleva, es la lengua poética dentro de la pedagogía. Una lengua que juega justamente, como vos bien decías al principio, con esa forma de los rodeos, esas maneras oblicuas, ese mostrar y no mostrar, esa manera que asume el riesgo de la polisemia del lenguaje, que asume el riesgo de forzar a las palabras a que digan más de lo que están acostumbradas a decir. Y eso es justamente, de alguna manera, el tono de la actitud poética, si se quiere. Y me gustaba reparar en la vieja acepción, en la antigua acepción griega de la palabra poesía, poiesis, que es la producción de algo donde antes no había nada, o en todo caso, una nueva cosa a partir de lo existente, ¿no? La lengua poética, escribamos o no escribamos poesía, leamos o no leamos poesía, como bien decías vos, puede significar esto, ¿verdad? ¿No? Entonces, me parece importante como puntualizar esta linda imagen que nos presentaste en torno a poetizar nuestra reflexión, a poetizar quizás la mirada que tenemos de lo educativo, a poetizar, no porque vayamos, insisto, si no te interpreto mal, Graciela, a dar talleres de literatura, ahora salgamos corriendo a dar talleres de literatura en las escuelas, sino a poetizar la mirada, ¿no? Hace poquito leía una linda reseña de Guillermo Sacomano a propósito de una escritora alemana muy joven, dice: el silencio es un problema filosófico complejo a veces, y definirlo implica retorizar. La poesía, en cambio, ante el silencio acierta a nombrarlo como herida que no cicatriza. Y me parece que ese es el riesgo que te hemos visto siempre asumir, ¿verdad? Desde la pedagogía, desde el discurso que aborda lo educativo, lo escolar, ¿no? Saber trabajar con las heridas que no cicatrizan. Y entonces, lo que no sé si vos querés ampliar algo más, pero yo lo que se me cae preguntarte era justamente la aparición recurrente de las figuras de Eros y Tánatos en tu escritura. En tu última escritura, especialmente, Parlamento de Líneas, vuelvo a comentar que está circulando esta última publicación de Graciela, Cosas dichas y desdichas, a propósito de los oficios del lazo. En Parlamento de Líneas vos apelás una vez más a esas figuras, ¿no? Y decís, claro, en algún momento que evocar la pulsión de muerte no es agradable, no es agradable, pero te la ves con este asunto, quiero decir, pero al mismo tiempo te lo ves con el desafío de los destinos sublimatorios posibles de la pulsión. No sé si me apresuro mucho en lo que vos tenías para contar o para decir. No, simplemente tengo como que reordenarme un poco, pero no estamos lejos. Bueno. A ver, me parece que me ofrecís ahí qué sé yo, un pie, una posibilidad, una invitación que quiero tomar, ¿no? Acá está. Porque esto me obliga como a reacomodar el papelerío de alrededor. A ver, me parece bárbaro este recordatorio que trae Gustavo a propósito de lo poético, y me gustaría proponer ahí un pequeño deslizamiento que me sugiere la intervención de Gustavo, ¿no? Que para mí se trata de ver si pudiéramos como volver a restituir lo metafórico. A ver, voy a dar una vuelta. Si me vuelvo un plomo, me avisan y me quedo. Yo tengo la impresión de que cuando el mundo se vuelve así tan, en el fondo, arcaico, si ustedes quieren, originario en el sentido psicoanalítico de la cuestión, ¿no? A veces uno se queda sin metáfora, todo es dato bruto, como decirle, es decir, uno está expuesto así a lo real, dicen algunos, qué sé yo, de eso pónganse a la realidad. No voy a discutir ahora ese matiz que existe, ¿no? Y entonces nos quedamos sin metáfora.
La ausencia de las metáforas es un auténtico problema para la transmisión, digamos, ¿no? Justo estaba leyendo, esperen, porque acá hay, ustedes me perdonan estas búsquedas, ¿no? Pero hay un politólogo camerunense que se llama Achilles Mbe, M-B-E-M-B-E, que escribió un libro que se llama Brutalismo, ¿no? Y él dice que estamos en un tiempo de brutalismo, es decir, un tiempo de fisuras, de vaciamientos, un tiempo sin garantías, sin promesas, un mundo como temeroso de su propio final, ¿no? Y dice, agrega algo interesante, un tiempo caracterizado por yo discutiría, digamos, con él esta cuestión, pero me parece que está bien dicha tal como él la coloca, de una redistribución desigual de la vulnerabilidad. No, bueno, cuando hablo de brutalismo y sin metáfora, quiero traer a colación algo que les aseguro, creo que se lo comenté a Gustavo en algún momento de este tiempo, estoy intentando ver si lo puedo pensar de un modo tal que lo pueda escribir, ¿no? Porque fue como una anécdota, un instante de las noticias. ¿Vieron esas cosas que aparecen en las noticias? Así, dura 5 minutos, te taladran el coco durante 5 minutos, pero después se censuró. Digo yo, no es que esté acusando de que nadie haya hecho censura. Quiero decir, desapareció de los medios, que fue, digo por lo de sin metáfora, y digo por la pulsión de muerte, que es lo que Gustavo, que en efecto es una noción que tiene muy mala prensa, ¿no? Entre otras cosas porque se suele dejar de lado que hace falta también algo de eso que separa, que divide, que permite desmenuzar para poder pensar. Es decir, no podríamos analizar si no desmenuzamos las ideas, ¿verdad? Y esa división, esa separación, ese desenlace, que es la condición de otros enlaces, dicen algunos que es obra de la pulsión de muerte. Pero digamos, cuando pienso esto de los tiempos sin metáfora y los tiempos de la brutalización, la verdad que comparto con ustedes algo que me trabaja, que me obligó a volver a pensar cosas que había intentado andamiar conceptualmente después de la dictadura, porque andamiar conceptualmente, cuando uno no hace del andamiaje conceptual un movimiento defensivo, es un modo de elaborar y es un modo de elucidar. Bueno, pero yo podría contarles así. Hubo un país en que hace no mucho, en pleno COVID, unas personas se reunieron ocupando el Ágora, la plaza pública, justo enfrente de algo que se llamaba la Casa de Gobierno. Gritaban de maneras desaforadas y habían construido una escena teatral sin metáfora. Habían puesto en el suelo y colgado de las rejas unas bolsas de residuo negras a las que habían identificado con nombres de personas reales, indicando que esas bolsas contenían unos restos, unos muertos, unos cadáveres, unos a los que se les anunciaba el deseo de volverlos fantasmas. Así lo leí yo. No sé si ustedes recuerdan, esto pasó hace 2 o 3 meses, ¿no? Había un personaje político, digamos, que gritaba, y estaban tirados en el piso esas bolsas que simulaban contener cadáveres, esas bolsas de residuo, de desperdicio, esas bolsas colgadas de las rejas, y eso es sin metáfora, la expresión pura del deseo de muerte que unos tienen respecto a otros. Y no se priva, digamos, eso ya no tiene metáfora, eso no tuvo metáfora durante la dictadura. Entonces, volver a instalar la metáfora es un modo también de reconducir la parte del odio
de la agresividad, del deseo de muerte, que no es lo mismo que la pulsión de muerte. No sé si logro ser clara con esto, ¿no? Es decir, una parte de la sociedad argentina que desea la muerte de otra parte de la sociedad argentina, por llamarlo de alguna manera. Podríamos hablar de sociedad, sería esto una sociedad, sería otra discusión, ¿no? Pero en todo caso, me parece que metaforizar, digamos, tendría que ver con una posibilidad de darle una tramitación a las heridas y de evitar ese pasaje al acto de la pulsión de muerte cuando ya no tiene metáfora. No te quieren y te desaparecen. No te quieren y te torturan. No te quieren y te matan. No te quieren y te vuelven resto. Que no pasa solamente en este país, digamos. Tenemos distintos espacios geográficos en este momento donde la cuestión de la pulsión de muerte sin metáfora anda suelta por la calle, y donde el ágora, el espacio de la palabra tentativa, digamos, está ocupado por el brutalismo, digamos así, ¿no? Que aunque alguien hable, anula la palabra. Desde esa perspectiva, ¿no? Porque, digamos, la pulsión de muerte es una cosa, el deseo de muerte es otra cosa, construye lo que Grivinsky llamaba las escenas indeseables, que son las escenas que algunos desean, ¿no? Grivinsky es un psicoanalista extraordinario, y él dice, vamos a llamar escenas indeseables a escenas deseadas por los bajos fondos del psiquismo, ¿no? Indeseables para algunos, pero deseables para la pulsión de muerte desatada, desintrincada, desanudada de la pulsión de vida. Pero además tenemos ahora la cuestión de la muerte, sobre la que quizás también haya que como detenerse un minuto, aunque sea triste, desagradable, doloroso, porque la muerte se está cobrando más presas, más digamos, tiene... está como obteniendo una plusvalía con el COVID, digamos, ¿no? La muerte se está llenando su cofre con, bueno, digamos, frente al COVID hay intentos de evitar que la muerte se cobre más vidas que las necesarias, ¿no? Pero también están los intentos de que se las lleve a todas, digamos, ¿no? Entonces, pero plantea una cuestión que es, bueno, hay gente que ha muerto y hay gente que muere. Y respecto a esto, he estado leyendo un libro extraordinario, pero extraordinario. Hace mucho que no leo un libro que me conmueve tanto, de una rabina mujer francesa que se llama Delphine Orvilliers, ¿no? Delphine Orvilliers es una rabina que acaba de sacar un libro que se llama Vivre avec nos morts, vivir con nuestros muertos. Y ella relata, y esto tenía que ver con algo que quería decir al principio, ¿no? Porque cuando dije, bueno, Gustavo me va a presentar, ¿qué va a decir, no? Y yo que me parece que todo lo que dijo estuvo bárbaro, y estoy agradecida, pero diría, yo finalmente, ¿qué hago, no? Y bueno, yo cuento unas cosas que he leído, ¿no? Es decir, yo soy así como diría Asum, un contrabandista de algunas memorias, pero ni siquiera soy una contrabandista clandestina, digamos, ¿no? Sino que yo vivo en los intersticios pasando lecturas, ¿no? Bueno, entonces así también transmitiendo, creo, intento. Bueno, Delphine Orvilliers cuenta que ella, por su oficio de rabina, acompaña a los deudos de los muertos. Les digo, este libro toma figuras políticas, pero también figuras así de todos nosotros, digamos, ¿no? No necesariamente notorias, ¿no? Y entonces ella en uno de los casos, y lo relata como casos, y me resultó muy conmovedor, porque creo que es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se habla de la muerte y cómo se habla de la muerte con los más chicos, ¿no? Y entonces ella relata el caso de una familia donde muere uno de los dos hermanos, y ella tiene que hacer ese rezo, ¿no? Que no es un rezo a la muerte, sino que es un rezo a la vida, ese kadish, esa tradición judía ancestral, ¿no? Y
y él dice, ella dice que se encuentra con este niño cuyo hermano ha muerto y ella se pregunta qué va a hablar con él, ¿no? ¿Qué le va a decir? ¿No? Y va pensando y dice, ¿cuántas cosas hacemos los grandes, por decirlo de algún modo, para no decirles a los niños cuánto y hasta qué punto la muerte es un misterio? ¿No? Y a veces uno le dice todo lo contrario, ¿no? Sin darnos cuenta de hasta qué punto nuestras mentiras, ¿no? Es decir, no admitir que es un misterio, refuerzan la soledad en la que queda un niño cuando ha muerto alguien próximo. ¿No? Yo he tenido en mi oficio de rabina muchas veces la conciencia de la impotencia del lenguaje, ¿no? Y entonces cuenta que va a hablar con el niño y le dices qué querría él que ella hablara, si él querría saber algo. Y y el niño le dice que él querría saber hacia dónde tiene que mirar, ¿no? Y entonces ella se detiene pensando qué quiere decir el niño que pregunta hacia dónde tiene que mirar, justo después de la muerte de su hermano, digamos, y además de un contemporáneo, ¿no? Y el niño le dice, yo necesito saber a dónde se fue Isaac. Papá y mamá no me lo saben decir, no logran decidirse. Me dicen que mañana vamos a ir a su entierro, pero me dicen también que él se fue al cielo. Entonces yo no entiendo nada. ¿Es que va a estar bajo tierra o va a estar en el cielo? Yo tengo necesidad de saber a dónde debo mirar para buscarlo. No, y me pareció que cuando Gustavo decía, ¿quién me acompaña? En estos ratos me acompaña el pensamiento de esta mujer totalmente atípica dentro del rabinato, no solo por el hecho de ser una mujer, sino por las posiciones que sostiene, ¿no? Que alienta a los que le discuten al eternel, como dicen ellos, ¿no? Dice, bueno, a ver, tanta injusticia, ¿no? ¿Y vos dónde estabas? ¿Y vos dónde estás? ¿No? Y esto no tiene que ver con ser o no ser creyente, no lo estoy planteando desde ese lugar, sino planteando que en estos tiempos a mí, digamos, el hecho de estar perdida me llevó a encontrarme, porque la verdad es así, me tropiezo, me caigo sobre, alguien me lo acerca, ¿no? Así como, qué sé yo, no sé, alguien me trae un libro, alguien me lo recomienda, alguien me lo sugiere, ¿no? Con estos libros que plantean una pregunta que alude a la cuestión de lo misterioso y de nuestra dificultad seria para encontrarnos con lo misterioso, y yo sería más precisa con lo enigmático. Entonces, esa es una lectura que me acompaña y que tiene que ver con la muerte, pero también con el entrelazamiento de la pulsión de muerte con la pulsión de vida. Entonces tenemos pulsión de muerte desatada, sin metáforas, la Plaza de Mayo ocupada por el simulacro de los muertos deseados por algunos, ocupados por la amenaza, ¿no? Es decir, por los que dicen ustedes me molesta lo que ustedes piensan y sepan que esto quisiera que les pase, que ustedes fueran cadáveres envueltos en bolsas de residuos. Y me parece que es una cuestión que por lo menos yo no puedo pasar por alto, esa amenaza. No, entiendo que no quiero pasar por alto esa amenaza, ¿no? Y me da como cosa tener la sensación, no sé, de que como es tan duro admitir que unos quieren la muerte de otros, ¿no? Es tan duro recordar que ya pasó, que la sorteamos, ¿no? Es decir, que no nos detuvimos, que se hizo una especie como de pasemos rápido sobre esto y hagamos como que no fue importante, ¿no? Que, en fin. Bueno, ando con esas cosas, y una última cuestión, porque es algo que hablamos con Gustavo y después te pido por favor que me reoriente, digamos, porque claro, yo me sentí, le dije a Gustavo, no puedo hablar de Freire, además él acaba de sacar un libro sobre Freire, digo, ¿yo qué voy a decir yo sobre Freire, no? Y por otro lado, porque a veces uno tiene, supónganse, Gustavo mencionó a Castoriadis, ¿no? Y también Gustavo hizo una tesis sobre Castoriadis, yo tampoco podría hablar de Castoriadis al lado de Gustavo, aún reconociendo que quizás fue
digamos, bastante pionera en traer el pensamiento de Castoriadis al territorio educativo, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, ¿cómo se le rinde un homenaje a alguien que uno respeta sin necesariamente filiarse ahí? ¿No? Es decir, vieron que existen las filiaciones simbólicas y cómo uno homenajea, ¿no? Y entonces me fui a buscar otros referentes, porque había jurado que no iba a hablar de Freire, ¿no? Y dije, voy a buscar algo donde tampoco estoy filiada, ¿no? Supónganse, yo no soy, no estoy filiada en Foucault, por ejemplo, perdonen la herejía, ni tampoco exactamente en Bourdieu, perdonen esta otra herejía, pero encontré una manera de juntar a Foucault y a Bourdieu. Bourdieu, ¿qué dice por ahí? Hablando de Foucault, es decir, estoy pleno, digo, me pueden mandar a la hoguera si quieren. Dice Pierre Bourdieu, se trata de saber lo que nosotros podemos hacer con Foucault, de lo que nosotros podemos hacer de Foucault, ¿no? Yo decía, acá podríamos poner Freire si quisieran, no lo voy a hacer yo, pero ustedes que tienen, ¿no? Pueden hacerlo perfectamente. Dice, Foucault decía aproximadamente que la fidelidad a la filosofía de la Ilustración no era la fidelidad a una doctrina, sino la fidelidad a una actitud, ¿no? Entonces quizás homenajear tenga que ver con la fidelidad no a una doctrina, sino a una actitud, lo que decía Gustavo, ¿no? Y se pregunta, esa pregunta, ya que a ustedes les gusta la pregunta, yo la dejo acá rebotando. ¿Es posible perpetuar una actitud crítica y de instituirla eficazmente, es decir, colectivamente, en el mundo intelectual y social? Pregunta de Bourdieu. En esa pregunta, y porque habla del laberinto también, vayamos a Foucault. Foucault, que dice Lamy, uno de sus lectores, de sus intérpretes, si ustedes quieren, dice, Foucault reclamaba el derecho a la huida, a la fuga, al desplazamiento y a la dispersión. Y Foucault habla en este fragmento de la arqueología de saber a propósito del laberinto. Dice, a ver, quiero ver lo que les traduzco, dice. Ella regula y domina nuestros papeles, pero que ella nos deje tranquila la moral del registro civil cuando se trata de escribir. Digo con Foucault, en un texto es importante pensar, Foucault dice, y esto me parece fundamental, una crítica no consiste a decir que las cosas no están bien o que no van bien para nada. Consiste a ver sobre qué tipo de evidencias y de familiaridades, de modos de pensamiento adquirido y no reflexionado, sobre cuáles de estas familiaridades descansan las prácticas que aceptamos. ¿Sobre qué familiaridades descansan las prácticas que aceptamos? Y ojo, digo, estas familiaridades, por lo que decía Gustavo, y yo comparto plenamente su actitud, si ustedes quieren, o su posición, podrían tener nombres subtitulados de progresismo, podrían tener nombres subtitulados de mil cosas, ¿no? Es decir, la cuestión, el problema reside, y retomo algo que Gustavo señalaba al principio, en lo que se nos volvió tan familiar, ¿no? Y el problema reside también si la crítica consiste en decir simplemente lo que nos parece que no va, ¿no? Bueno, no sé, me tendría acá un minuto para, no sé, Gustavo, a lo mejor querés intervenir, me ayudarías. Sí, mira, vos sabés que recién cuando citabas este texto de Foucault se me vino rápidamente a la memoria esa letra tan inspiradora, tan fuerte, tan inspiradora, tan potente de los olimareños, Milonga del fusilado. No me pregunten quién soy ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Hay un juego que vos siempre hacés en tu escritura, Graciela, entre los legados y
la posibilidad de, justamente poética, de producir nuevos significados. Es decir, no quedar atrapados en los legados. Creo que es tu gran preocupación por la transmisión, creo que eso te ha llevado justamente a tomar una posición y una creatividad en las prácticas educativas, en las instituciones. Y entonces me parece, digamos, que ese lugar de la transmisión, a ser pensada entre el legado, entre lo que no está justamente aquí, ya presente al modo material, pero que está haciendo su trabajo, y la posibilidad de crear nuevos significados. Vos usás muy seguido una noción que proviene del psicoanálisis, entiendo que te gusta mucho usar, que es la noción de après-coup, ¿no? O sea, una noción de lo que queda trabajando luego de algún acontecimiento, ¿no? Entonces pensaba, habitualmente me parece que justamente cuando tenemos un encuentro como este, o alguna clase sin más, algo nos queda trabajando. Entonces, las imágenes que nos presentaste respecto de esas escenas indeseables, o ese retorno, o ese regreso, esas escenas indeseables, evidentemente algo trabajan en nosotros, y por eso en lo personal estoy muy agradecido de que puedas como ayudarnos a poner en palabras justamente, a elaborar esos efectos de las escenas indeseables, porque retornan allí de su efectividad. Por eso no podemos minimizarlas. Por eso no podemos minimizarlas. Como no podemos minimizar tampoco, quizás, la banalidad de algunos discursos educativos, de algunos discursos institucionales, que proponen cambiar sin cambiar nada, ¿no? O sea, que esa es otra idea, digamos, que te he escuchado, digamos, referir, ¿no? O sea, proponer cambios que finalmente no cambian nada. Allí no hay un gesto poético, si se quiere, ¿no? Pero parece que lo hubiera. Y en educación tenemos la sensación de que ya hay demasiadas palabras. Ya hay demasiadas palabras. Vos sos amiga de Christian Baudelot. Sí. Yo sé eso, digamos, ¿no? De Christian Baudelot. Y Baudelot, si no recuerdo mal, ha dicho justamente, ya sabemos casi todo de educación, si no lo sabemos todo ya, ¿no? Entonces hay una sensación de que estamos en un laberinto, ¿verdad? De que en el ámbito educativo no sabemos a qué palabras atenernos, no sabemos cuáles son esas palabras. Por eso, no sé si es una pregunta muy focalizada o continuar algo del efecto de tu discurso, digamos, ¿no? En esta reflexión más o menos abierta. Y quería como referir, esto sí quizás se transforma quizás en una pregunta, en una presión. Vos decís, bueno, ustedes están trabajando sobre la base de algunas preguntas, yo no sé si las tengo, pero yo recupero una de la página 166 de este librito tan bonito, aquí lo vuelvo a mostrar otra vez, perdón el chivo, ya lo pasé 3 veces y prometo que es la última, que dice, en la página 166 dice Frigerio, quizás en el fondo se hallen escritas con tizas blancas o de colores en un pizarrón negro, unas preguntas acerca de sueños de sociedad y sueños de escuela, que no es lo mismo que abordar las escuelas soñadas o que escuelas de ensueño, a propósito de los cuales, como corresponde, sabemos poco y nada, y lo que parece saberse no parece adquirir estatuto de decisión de otra cosa. Y en línea con esta imagen de escuela, de sueños, de un modo reparatorio, como justamente a veces ofrece el sueño, a todo eso que en el día trabaja sobre nosotros y que quizás a veces no nos deja respirar lo suficiente. En la página 176 vos decís, te preguntás, ¿habría una categoría de sueños a la que podríamos titular sueños de escuela? ¿Qué refugio ofrecería ese sueño? Bueno, es una pregunta que quizás, obviamente, quienes están aquí sabrán que es para Graciela, pero es para todos nosotros y todas nosotras, ¿no? ¿En qué consistiría hoy la escuela soñada entre los legados y la creación de nuevas significaciones, ¿no? Sobre lo que pueda significar hacer escuela y lo que vaya a significar pospandemia,
que obviamente no lo sabemos, que tampoco podemos minimizar, y me atrevería a decir, Graciela, tampoco perder tanto tiempo, porque hay otros que sí están pensando en la escuela que viene. Sí hay, para decirlo con claridad, corporaciones que hace varias décadas vienen preparando una cierta transición a otros formatos de escuela, que no sé si es la que soñamos. Pero también, como vos decías al comienzo, la posición nostálgica por lo perdido, quizás tampoco sea la posición más saludable, digamos, ¿no? O que más aire que tanto necesitamos nos permita respirar. Bueno, perdón si no, que no haya sido, yo sí me salí de mi propio guión, de mi guía de preguntas, porque privilegié escucharte, tengo este rol, digamos, de conversar con vos aquí, pero cualquiera podría haberlo hecho mejor seguramente. ¿Cómo querés seguir? Como vos quieras. Como vos quieras. Con tus inspiraciones, acerca de por qué esta pregunta, si habría una categoría de sueños a la que podríamos titular sueños de escuela. A ver, voy a resistirme a intentar responder directamente. Voy a dar una vuelta y quizás no les guste lo que yo vaya a decir, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Digo, a ver, a mí me preocupa Alfredo se ríe, porque me ve titubear ahí, sufrir, Gaby también. No, a ver, yo les digo, yo creo que hay, por supuesto, yo no ignoro. ¿Cómo, Gaby? Desmuteate, porque no, Graciela, no quería decir nada, pero si vos titubeás, todos nos relajamos, porque por Dios, por favor. Así que totalmente, te acompañamos en ese titubeo. Estamos expectantes a ver de lo que surge. ¿A dónde voy? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde vamos? A ver, voy a decirlo así groseramente, no porque sea grosera, sino quiero decir a trazo grueso. Por un lado, no ignoro lo que Gustavo dice. Hace mucho tiempo que se viene como socavando una representación, un imaginario y unas formas educativas que tienen, qué sé yo, que se expresan en ciertas relaciones pedagógicas y tienen de manera intermitente lugar en las escuelas, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo que se viene, que un grupo de gente, no todos, ya en el todos es una fórmula muy retórica, ¿no? Algunos y algunas, hace mucho tiempo que vienen erosionando la representación de lo educativo escolar, que vienen erosionando la representación de los educadores, que los han destratado, diría a veces casi que los han insultado, que los han menospreciado, sino despreciado. Digo, preparando una cuestión que diera lugar a algo donde unas cuestiones que a nosotros nos importan, que no es solo la presencialidad, sino es la proximidad subjetiva, y es una forma de acompañar, y es una forma de hacer holding, y es una forma de apuntalamiento. Digamos, sabemos que hay muchos que podrían prescindir de estas formas. De hecho, en la historia, digamos, hubo fracciones de clase, para llamarlo muy a la antigua, sectores sociales, digamos, que no necesitaban las escuelas para nada. O sea, la así llamada educación de los hijos de ciertos sectores, bueno, se podían permitir los institutores, el preceptor, el profesor, cuestiones que iban a sus casas, digamos, donde las nuevas generaciones no estaban colocadas en la posición de codearse con nadie, ni cruzarse con nadie, ni juntarse con otro. Es decir, digamos, la división en clases de las sociedades resolvió para algunos sectores sociales de manera muy directa y sin necesidad de sistema educativo
público, digamos, las formas de asegurarse, digamos, el pasaje de un capital así llamado, vamos a decir así para dejar una duda, cultural, ¿no? Que en realidad consistía más que nada en el así llamado, a la letra, ¿no? Pasaje de un nombre, ¿no? De la inscripción en unos árboles genealógicos mostrables, no en árboles genealógicos con ramas rotas, hojas faltantes, nombres no conocidos, etcétera, etcétera. Los uruguayos recordarán ese texto magnífico que se llama Viralata, ¿no? De un profesor de literatura uruguayo que escribe magnífico sobre esos árboles truncados, ¿no? Es decir, esos árboles donde nadie pudo armar el árbol genealógico que a veces la escuela pide, ¿no? Y que a veces un niño tiene que inventar cuando no tiene manera de ponerle el nombre de un recuerdo de algo que le ha sido contado. Pero no me quiero perder y ya me estoy perdiendo. Digo, a ver, yo no estoy aferrada, ni me importa aferrarme, no quisiera aferrarme a la defensa de un modelo organizacional de lo educativo. Sí estoy dispuesta, digamos, a dar pelea, aunque a militar, si usted quiere, no sé, a defender, a argumentar, ¿no? Sobre el sentido de conservar las instituciones de la educación y los gestos de la transmisión. Pero no aferrada a un formato, no aferrada a una organización que, por otro lado, en muchas ocasiones, muchos de nosotros, y muchos quizás de los que estén hoy compartiendo este rato, dejaron al descubierto, bueno, a ver, que no necesariamente construía la felicidad colectiva o la felicidad de todos, ¿no? Es decir, que también se producían ahí en ciertas formas organizacionales unas cuestiones que dolían, ¿no? No sé si logro ser clara. Entonces, a mí la forma organizacional, les digo la verdad, no sé, las formas organizacionales a veces concluyen, ¿no? Es decir, se derrumban unas, se levantan otras. Lo que no quisiera que concluyera es la idea de una institución que confía a unos arcontes el pasaje de unos legados a inventar. No estoy dispuesta a renunciar, por decirlo de otro modo, a la idea de que haya unos a los que llamamos maestros o educadores, ¿no? Y unos a quienes esté destinada la propuesta de poner la mesa de todos los legados para que cada uno pueda encontrar ahí el legado que quiere reinterpretar. Eventualmente, si lo quiere reinterpretar y seguir, o si lo quiere reinterpretar y cuestionar, o si lo que quiera. No sé si logro ser clara con esto, ¿no? Sí, entonces, y estoy muy preocupada, pero bueno, ustedes saben, yo soy medio marginal y a veces poco correcta. Estoy muy preocupada por las idealizaciones, por la fetichización de unas formas tecnológicas que corren el riesgo de dejarnos presos en casilleros de desencuentro. Hay alguna gente que no se trata de ser anti nada, vuelvo a decir, esto sería de verdad una tontería, ¿no? Pero cuando uno lee a algunos filósofos como Bernard Stiegler, por ejemplo, ¿no? Que denuncia lo que no estamos pensando, ¿no? Es decir, los efectos que no nos animamos a formular, ¿no? Que resultan del imperio, de la fetichización de ciertas formas tecnológicas que se nos presentan como si fueran neutrales y benéficas, solo benéficas, sin que nos detengamos a pensar, digamos, otros efectos. Y quiero decir, cuando uno habla de esto, tampoco me animaría a hacer una afirmación universal. Quiero decir, finalmente también están los sujetos que pueden hacer unas cosas, están los grupos, están las instituciones, están los que ejercen los oficios de transmisión que pueden hacer que algo devenga otra cosa.
pero me preocupa el punto de ceguera de la fetichización. Me preocupa el punto de ceguera de la idealización y me preocupa el punto político teñido de neutralidad, ¿no? Que podría llevarnos a la idea, que yo no comparto, pero hay quienes argumentan que sí, que esta forma que hoy tenemos, por ejemplo, que tiene una gran virtud, podemos estar conversando, no lo podríamos hacer en San Miguel hoy, ¿no? Pero, a ver, que recurramos a esto como prótesis provisoria no significa que votemos porque esta realidad virtual, ¿no? Excluya las formas en las cuales los humanos tienen de pasarse unos mensajes, de compartir lo sensible y de compartir lo inteligible. No sé si logro ser clara en lo que estoy diciendo. Entonces, a mí me preocupa que la transmisión perdure. La forma organizacional, y qué sé yo, hubo unas, hay otras, habrá otras. De hecho, estaban muy bajo la lupa y muy cuestionadas por muchos de nosotros. Entonces, digamos, yo entiendo el movimiento de recurrir a lo anterior, como ya sabido, como si eso nos produjera, no sé, nos diera una tranquilidad que otra cosa no nos da. Pero no hay razones para buscar esa tranquilidad porque no es una ficción, es una mentira. Ahí no habrá refugio, creo yo, y puedo estar totalmente equivocada. No sé, Gustavo, si logré ir por donde vos... por donde sí, me parece que, bueno, yo... Fabián Severo, gracias. Ese es el colega uruguayo que escribió ese libro magnífico, que sugiero que lo lean todos, extraordinario. No, y decía que en función un poco del avance de esta conversación, que la iniciamos un cachitín más tarde de la hora prevista, ahora me parece que quizás más que yo escuchamos, que la verdad que unas intervenciones o si directamente alguien quisiera como evocar alguna imagen a partir de lo que escuchamos de Graciela o alguna pregunta, no sé, me parece que es tomarnos unos momentos, unos 15, unos 20 minutos, si les parece, para no abusar un poco de la confianza con Graciela, que le habíamos prometido un horario sobre el que nos estamos extendiendo, pero... No están abusando, no me siento abusada, les prometo. Yo creo que estén abusando, me siento así como agradecida hacia ustedes, porque por ahí no se nota, por ahí yo siento que estoy haciendo si tengo el cuerpo haciendo un esfuerzo para intentar articular unas ideas, por ahí a ustedes les pasa desapercibido, pero yo estoy así, bueno, voy a tomar un traguito de cosas y no me molesta, Gustavo, si vos querés agregar alguna pregunta. No, porque la verdad que me seguiría como que quisiera, sí, hacer muchas más preguntas. Dale, a ver, dale. O intervenciones, lo que pasa es que no quiero acaparar, me reconozco ansioso y hablador, entonces tampoco quiero yo monopolizar, porque habíamos dicho que era una conversación, entonces bueno, quizás ahora, si en 3 segundos nadie recoge guante y Angie y Jimena no tienen preguntas, yo sí. Yo quería hacer una intervención. Sé que, bueno, primero agradecer tan hermosa posibilidad, ¿no?, de escucharte. Sé que la dinámica tiene que ver con formular más interrogantes que tratar de abordar respuestas, pero bueno, como mi ansiedad pasa por llegar a esas respuestas, aunque siempre sé que son provisorias y bueno, sujetas a posibles revisiones. Pero pensando en esa metáfora de inventar respiraciones nuevas, ¿no? Y en este deseo de que, bueno, que vaya por ahí, ¿no?, la cosa, pensaba esto en educación, en las escuelas, en las aulas, cómo poder llevarlo allí, ¿no? ¿Qué experiencias hoy podemos encontrar donde eso pueda verse, ¿no? Aunque sea por ahí en esas pequeñas
situaciones de la cotidianeidad, pero que impliquen esta posibilidad de inventar, ¿no? Respiraciones nuevas. Si quizás existiría algún tipo de experiencias que hoy podemos notar o que podemos visibilizar que vayan por ese lado, ¿no? De poder resignificar y de inventar esas respiraciones nuevas. Bueno, esa era. Está buenísimo, Jimena, tu intervención. Yo la voy a usar como una preocupación y voy a ir, por supuesto, por el costado de la preocupación de Jimena, pero sin embargo, teniéndola muy presente. A ver, me gustan dos cuestiones. Una es que inventar una respiración nueva, digo, esto porque soy una provocadora extenuante, digo, mil disculpas. Digo, inventar una respiración nueva no sería el efecto de una nueva educación emocional, ¿verdad? Respire 3 veces para no mostrar la indignación, porque un niño tiene derecho a estar enojado, indignado, molesto, temeroso, furioso, quejoso, ¿no? Es decir, que esa respiración no es la respiración de respire, ¿no? Antes de decir que algo le cayó mal, ¿no? No se trata de inventar esa respiración, digo porque yo creo que se viene una tendencia, sobre todo porque todos los temblores apuntaron a, digamos, a crear un territorio fértil para lo traumático, ¿no? Y entonces, frente a eso, una puerta de encapsular lo traumático, que no es elaborativa, sería que, bueno, la forma de elaborar la movida interior que el COVID externo provocó, sea que ahora tengamos todos que reeducarnos, bueno, no, olvidemos, por ahí no va la nueva respiración, ¿no? Por ahí va otras formas de ejercicio del dominio de los grandes sobre los chicos y la pretensión del control sobre los cuerpos. Y ahí sí, la censura sobre los cuerpos y las ideas, ¿no? Pienso yo. Ustedes pueden estar en total desacuerdo. Ahora bien, frente a la intervención de Jimena, ustedes recordarán, me gusta decirlo así, no sé, Gustavo, por ahí vos lo encontrás de una manera mejor, pero ustedes se acuerdan casi, seguramente muchos de ustedes habrán leído Rancière, ¿no? Y cada uno subraya, y les digo con Rancière como con otros que de verdad que son mi legado y que eso significa que hay momentos que los amo, momentos que no los soporto, momentos en que estoy de acuerdo, momentos digo, pero ¿qué miércoles está diciendo? Es el que mantengo con ellos esa relación de fidelidad infiel, como diría Derrida. Pero vieron que Rancière, digamos que en realidad el fantasma de Jacotot, hablando en Rancière, dice que cuando uno cree, tiene la convicción, y fíjense que lo pone en el lugar de la creencia o de la convicción, en la hipótesis de la igualdad de la inteligencia, y esta no le aparece, no se le expresa, es decir, que uno no la ve, él dice, bueno, lo que hay que tratar de hacer es forzar a una inteligencia que se ignora a sí misma a reconocerse a sí misma, ¿no? Es decir, que alguien diga, epa, yo tenía una inteligencia, solo que no me la había admitido, no le había dado cabida, no me la había reconocido para mí, no me la reconoce otro, no me la reconozco yo. Bueno, yo creo que, y a propósito del ataque a cierta metaforización, a cierta representación, a ciertas prácticas emancipadoras, qué sé yo, dio como resultado también que hubiera un conjunto, la palabra no es la mejor, pero es la que me viene, como un conjunto de capacidades que estaban como ignoradas por aquellos mismos que las tienen, ¿no? Entonces, quizás algo de lo que el COVID provocó, pero no solo el COVID, digo, lo puede provocar, qué sé yo, Gaby, Jimena con una pregunta, Sonia, cualquiera de ustedes, en cualquier lugar, que es forzar a una capacidad que se ignora a reconocerse. Logro ser clara con esto que estoy diciendo. Y a mí me parece que las circunstancias forzaron a que de pronto estuvieran aquí y allá, así, desplegándose praxis, y quiero decir praxis y no prácticas,
para incorporar claramente el carácter político de la cosa en juego, ¿no? Y por ahí después Gustavo, Cintia y otros filósofos aquí en la sala pueden dar mejor cuenta que yo de ese matiz, ¿no? Yo creo que hubo muchas praxis que algunos sujetos no se habían apiolado que podían llevar a cabo, que tenían la capacidad para hacerla, ¿no? Y que de pronto leyeron en lo insoportable del modo en que, entre otras cosas, la desigualdad solo podía multiplicarse, ¿no? Se vieron forzados a, de pronto, decir, miércoles, resulta que yo sabía hacer unas cosas que no sabía que sabía hacer, ¿no? Tenía unas ideas que no me acordaba que tenía. Podía desplegar unas intervenciones que, la verdad que no las tenía repertoriadas como intervenciones que yo consideraba que estaba habilitado para hacer. No sé si logro ser clara, ¿no? Entonces yo creo que no es algo necesariamente que no está y hay que hacer, ¿no? Sino más vale, se trataría de cómo multiplicar los gestos de reconocimiento, porque finalmente para que algo que se ignore se reconozca, en el sentido de reconocimiento, así de decir, hay un otro ahí, ¿no? El otro tiene cabeza, el otro piensa, el otro tiene una inteligencia y es todo, ¿no? Y bueno, digamos, me parece que mucho de eso surgió en muchos lados. No estoy muy segura que mucho de eso, a pesar de que ha habido reconocimientos parciales, tenga el estatuto de reconocimiento que a mí me gustaría que tuviera, ¿no? Entonces creo que en muchas, no te diría en las escuelas, en el sentido que a veces las escuelas, digamos, tenían que mantener la puerta cerrada, pero esto no quiere decir necesariamente que estuvieran clausuradas como espacios así de referencia para unas iniciativas y como punto de apuntalamiento suena horrible, como superficie de apuntalamiento, digamos, ¿no? De unas relaciones pedagógicas que permitieron que muchos sobrellevaran, ¿no? Una situación muy desconcertante, muy angustiante, con un alto potencial traumático, ¿no? Entonces, me parece que yo empezaría por decir, a ver, eso tiene la dimensión, qué sé yo, no sé qué, afecta el no sé cuál porcentaje, no tengo la más pálida idea. Pero tampoco hubiera puesto porcentaje para decir cuál es el porcentaje de maestros emancipadores que tenemos. ¿No? Hay maestros emancipadores. No caería en la cuantofrenia, ¿no? Ni en el hombre estadístico, digamos, de la estadística, digamos, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Y me parece que se abre un tiempo, quizás, para algunos de nosotros, quizás, ¿no? En compañía, como diría Laurence Cornus, encontrando en los intersticios unos aires nuevos, ¿no? Que no implican saturar el intersticio de certezas, ni siquiera de lo programable, ¿no? Como estoy incorrecta y ustedes me tienen afecto y después me criticarán y dirán, no hay que, y yo los invito a que me critiquen y sobre todo a que no coincidan, pero dos cosas que querría compartir con ustedes, Gustavo, no sé si antes de terminar o avanzando hacia la conclusión, me había traído dos referentes más que quiero compartir con ustedes. Uno es un escultor que murió, un tipo muy especial, Eduardo Chillida, ¿no? Eduardo Chillida era un escultor extraordinario, había sufrido un accidente en una mano, imagínense, para un escultor, tuvo que aprender a dibujar, a tallar con la otra, le gustaba escribir, ¿no? Y quería compartir con ustedes harán lo que quieran sobre esto, porque no se trata de interpretarlo, ¿no? Pero Chillida dice,
Déjenme ver qué de lo que tenía subrayado. Como una posición, algo sobre una posición. El deseo de experimentar, de conocer, me ha hecho llevar siempre una marcha discontinua. ¿No se deberá esto a que me interesa más la experimentación que la experiencia? Así como prefiero el conocer al conocimiento. Nunca se sabe bastante. De ahí que también en lo conocido se halle lo desconocido y su llamada. Trabajaré siempre porque nunca se conoce bastante, ya que en lo conocido se oculta siempre lo desconocido. Asombro ante lo que desconozco fue mi maestro. Asombro ante lo que desconozco fue mi maestro. Escuchando su inmensidad, he tratado de mirar. No sé si he visto. No sé si he visto. Lucho con las cosas, quizás más que para conocerlas, para saber por qué no las puedo conocer. Yo voy a hacer una pregunta filosófica a Gustavo, Cintia y todos los filósofos de la sala, ¿no? Y dice, dos cosas, tres. ¿De dónde sacó el hombre el concepto de lo estable? ¿No es precisamente la estabilidad el más antinatural y contrario a la vida de todos los conceptos? Planificadores, y ahora se cierra YouTube, segadores del porvenir, así lo llama, segadores del porvenir. ¿No es el programar una manera de quitar al presente su más alta misión? No digo que esté de acuerdo, estoy compartiendo unas cuestiones que me provocan, ¿no? Y me parecen muy provocadoras, y en todo caso me dan a pensar, porque además no ignoro de que si hay pedagogía, no sé, digo, acá yo les digo, no conozco muchos pedagogos, Ruggiero es casi de los poquísimos. Una vez estábamos en un grupo y dijimos, a ver, ¿quién en este grupo se define como pedagogo? ¿No? Éramos como 40. Y estaba Ruggiero y dos más. Entonces, quiere decir, pero yo creo que la pedagogía no puede desentenderse de una cierta anticipación sobre los efectos, ¿no? Que no es llenar de certezas el futuro, ¿no? Es decir, anticipar es preocuparse por el efecto que podría producir el gesto que pongo en marcha, ¿no? Yo supongo que a esta altura ya estoy seriamente preocupada por los efectos de mi charla, ¿no? Pero antes de devolverle la palabra a Gustavo, porque me quedó lo de los sueños, que es un tema sobre el que estamos trabajando con Virginia Treviñani, ¿no? Y digo esto porque la escuela soñada, y qué sé yo, no sé cuál es la escuela soñada, sé lo que me gustaría intentar, ¿no? Es decir, sé qué conciliaciones obligatorias me gustaría poner en juego, ¿no? Entre el arte, la artesanía, la industria, el así llamado, mal llamado conocimiento científico, la producción para el gran número, digamos, me gustaría decretar, ¿no? Un DNU de conciliación obligatoria, ¿no? Entre esas, que resuelva esas divisiones que nos han acantonado en lugares tan dispersos e impedido tanta producción. Ahora bien, prometo, es la última referencia de un autor japonés, miren, léanse Alma Partida, que está en español, un texto imperdible. El alma no es solo el alma del espíritu, ¿no? El alma es aquello que tiene un instrumento sin el cual el instrumento no suena. Cuando un instrumento le rompen el alma, el instrumento pierde, supónganse el violín, no hay violín sin alma, ¿no? Es una parte del objeto del instrumento musical. Bueno, el autor se llama Akira Mitsubayashi, y en otro texto que no es ese, que tiene un nombre bellísimo, Un amour de 1000 ans.
un amor de 1000 años, escribe. Se los voy a leer tal como lo dice y se los traduzco a menudo. Y les juro que no es por mandarme la parte, sino porque hay algo que resuena a veces en otra lengua, ¿no? Dice, le temps du désir et le temps de la capacité de répondre à ces désirs ne coïncident que trop rarement. El tiempo del deseo y el tiempo de la capacidad para responder a ese deseo muy rara vez coinciden. Y esto me parece que es un interesante saber, porque el deseo no está ahí para tener fecha en la agenda de cumplimiento. Está ahí cuando tenemos suerte de registrarlo, y es un privilegio, por decirlo de alguna manera, no negado a nadie, ¿no? Que no nos podría secuestrar ningún sector social, ¿no? Cuando uno puede registrar esa fugacidad, el deseo fugaz como Kairos, pasa volando, ¿no? Pasa volando, y uno, cuando se dio cuenta, ya se extravió. Pero digo, hay que saber, ¿no? que el deseo no está necesariamente para realizarse, para concretarse, para agendarse, sino para sostenernos en vida, ¿no? Es ese aire nuevo, ¿no? Que es una posición, ¿no? Bueno, Gustavo, a ti, sé tatuar, querido amigo. Bueno, amiga Graciela, la verdad que, mira, la última imagen, o sea, me había apuntado en distintos pasajes de lo que decías, algunas citas, algunas referencias, y se me escapaban, así, como ese rayo misterioso, como esa imagen de esa fugacidad, como que justamente con la que terminaste la intervención, ¿no? Y se me vino la imagen de una película de Godard, creo que debe ser la última, El libro de las imágenes. Tuve esa sensación, o sea, mi devolución de lo que escuché, Graciela, es esa sensación de haber visto el libro de las imágenes de Godard al escucharte, ¿no? O sea, un desplazamiento incesante, ¿no? De figuras del pensamiento, de imágenes, que cuando las quería como capturar y detener, ya estábamos en otra, ya estábamos en una nueva, y eso ha sido un aire para mí, por lo menos, ¿no? Ha sido realmente mirá que te escuché muchas veces, ¿no? Pero sin embargo ha sido realmente una novedad. Vos sos un tipo muy generoso conmigo. No. No me animaría a decirlo en público así, si no lo pudiese sentir, y aparte sentir la confianza con los colegas y las colegas que están aquí, que bueno, que posiblemente también expresarían lo que han sentido al escucharte, ¿no? Sé que Cintia había levantado una mano, no sé si se ha pasado fugazmente también la inspiración. Por suerte esto quedará, supongo, los colegas del 182 nos dejarán en algún momento volver sobre lo escuchado. Pero bueno, no sé, Cintia, si yo vi mal, si vos habías levantado una mano. Yo levanté la mano, pero no quiero perder, o sea, que Gaby no pueda hablar, no sé cómo está el tema a tiempo, entonces preferiría Estamos ahí, en unos últimos 10 minutos finales, me parece, porque habíamos dicho hasta 19:30, empezamos un poquito más tarde. No quisiera dejar a Gaby sin hablar, Gustavo, decímelo vos, yo no. Por favor, Cintia. Es muy cortito, creo, dos cosas. En primer lugar, bueno, si esto no es respiración, si no es inventar respiración, no sé qué es, ¿no? O sea, efectivamente creo que se trata de esto, ¿no? O sea, de poder darle un hálito de vida al pensamiento en torno a la educación. Pensaba en el par respiración-asfixia, ¿no? O sea, en la situación de asfixia, que también por momentos sentimos quienes trabajamos permanentemente en educación frente a ciertos requerimientos, frente a ciertas situaciones, y cómo
como ciertos discursos políticos, pedagógicos, burocráticos tienden como a asfixiar, ¿no? Entonces, en este sentido me parece que el uso metafórico del lenguaje del que hablabas, Graciela, tiende como a esto, como a hacernos recuperar la respiración frente a esas situaciones de asfixia que más de una vez vivimos y que yo también entiendo, igual que vos, que la situación de virtualidad, no porque tenga una tendencia a pensar que es todo malo y negativo, pero sí tiende como a reducir esos encuentros en los que respiramos más de cerca, ¿no? Entonces, ahí es como que me parece a mí que, pero muy breve, y lo sorprendente es que hacía, y esto, perdón, a título personal, pero que aparezca Juarros ahí, quedé anclada, ¿no? En la cita de Juarros, porque me parece Impresionante. Es impresionante, y lo que más me sorprendió es que hace 2 días también leía, ¿no?, otra parte de su poesía vertical, ¿no?, en la que habla precisamente de las formas, ¿no?, y en la necesidad de esto, de escapar a ciertas formas, o sea, de que las cosas escapen a sus formas, dice Juarros. Es buenísimo, esa es magnífica. Mucho más, digo, tal vez más conocido, no sé, más citado, qué sé yo, pero me parece que encontrar ahí en la poesía esa respiración necesaria de aquello que se presenta con la brutalidad, ¿no?, de lo no metafórico, es como esa mediación necesaria, es la mediación del pensamiento también, ¿no?, necesaria para poder afrontar esta situación de asfixia que muchas veces se genera a partir de como una especie de esta pretensión de regulación excesiva de los procesos y de esto que aparecía al final, ¿no? O sea, de esta intencionalidad que tiene, ¿no?, de ir sobre el registro de las cosas o la excesiva burocratización de los procesos, ¿no? Cuando en realidad el deseo escapa un poco a esos registros. Y donde el deseo forma una parte sustancial de nuestra práctica. Entonces ahí es donde encontraba cierta incompatibilidad. No porque no debamos planificar desde ya, ¿no? No es en contra de la planificación ni de la regulación de ciertas acciones, sino de algunos usos o abusos de esas formas burocráticas que tienden como a cristalizar ciertas cosas. Pero perdón, Gaby, solo decirte que te agradezco este espacio, Gabriela. Osada tú también, como Ruggiero y Frigerio, te mostraste osada también en la organización de este evento. Gracias. No, gracias Cintia por el aporte y bueno, antes de cerrar este espacio, si algún compañero, quiere tomar la palabra, por favor, abusando de este tiempo de Graciela, pero creo que es... muchos fueron escribiendo en el chat, muy buenos comentarios para todo lo que se fue revisando. Hay algunos compañeros que dejaron sus comentarios y se fueron, pero agradeciendo este espacio. Y bueno, desde este lugar, cuesta respirar para hablar, porque se trabajó y se participó de tanto pensamiento tan generosamente compartido, Graciela, que una de las figuras que vos nos trajiste precisamente es la del laberinto, ¿no? Y yo te escuchaba y pensaba cómo surge todo esto que Cintia agradece, pero que se construyó colectivamente, y retomo la presentación que hizo Gustavo, de esa intencionalidad de poner en agenda la educación superior, ¿no?, y la formación docente. Y cuando te volví a escuchar reiteradamente cómo vino a este encuentro la metáfora del laberinto, entonces pensaba cómo nuestras instituciones superiores muchas veces se comportan como ese laberinto que devora lo nuevo, ¿no?, que devora, si uno va a la metáfora clásica, se alimenta de sangre nueva, pero para devorarla, ¿no?, para reproducir algo que, bueno, está en esa transmisión que vos decías, que si bien es necesaria, también hay que reeditarla, ¿no? Y también me preguntaba, siguiendo la metáfora,
¿quién va a abrir esa puerta necesaria para que esa formación docente empiece a cambiar, ¿no? ¿Quién se va a animar o quiénes nos vamos a animar a empezar a cambiar esa matriz de formación docente por otra nueva, que no sabemos cuál será, pero seguramente será una muy distinta, que esté basada más en preguntas que en respuestas, a no preguntas, es decir, nosotros en los encuentros previos que tuvimos con los compañeros de los círculos freirianos con los que venimos trabajando, ¿cómo nos cuesta preguntar? Porque estamos acostumbrados a responder sin que nos hayamos formulado previamente preguntas. Y bueno, la pregunta es esta, que me gustaría compartirla o dejarla para que, no sé, yo me la llevo, es cómo podemos, en esa matriz laberíntica en la que están nuestros institutos, cambiar nuestras prácticas docentes. Sé que seguramente lo que hagamos será colectivo, no sé qué es, pero la forma va a ser colectiva, y quizás modestamente, digo porque no todos somos los que originariamente formamos parte de esos encuentros, la forma sea esa construcción colectiva, horizontal, que repiense las prácticas, que repiense nuestro lugar en la docencia, pero con una convicción político-pedagógica que, bueno, que está muy en sintonía con este año también freiriano que nos acompaña. Así que tenemos un marco especial y bueno, quería aportar esto que me quedó muy como dando vueltas, estas instituciones nuestras, qué laberínticas que son, y bueno, cómo podemos empezar a ver esa luz y quiénes serán nuestros Teseos y Ariadnas, ¿no? Para cerrar un poco. Así que bueno, Gustavo, un agradecimiento enorme desde este lugar a todos los que compartieron este espacio, pero a Graciela que nos invitó a hacer un recorrido tan generoso, de tanto aporte, y bueno, te esperamos, te volvemos a esperar nuevamente cuando vos nos cedas tu tiempo hermoso. Así que, bueno, Gustavo, ahí compartamos el cierre. Bueno, no sé, Graciela. Agradecer antes de que cierres del todo, te aviso. No, sí, a mí me cuesta mucho, y más en estas circunstancias, cerrar. Sobre todo porque algunas lecturas me han marcado tanto, ¿no? Y esa idea de clausura, Graciela, ¿no? Que el pensamiento se clausure, a veces hasta me da miedo de cerrar una clase. No sé cómo cerrarla. Yo que soy un profesor que se dedica a la residencia y a las prácticas docentes, no sé planificar. Y no tengo empacho en decirlo en público. No, me parece que ha sido esto justamente, una inspiración. Creo que yo leí medio de refilón, los chats, aquí y allá, no pude seguirlos con detenimiento, disculpen. Quizás Jimena y Angie nos dicen algo más en detalle, pues, digo que se me escape, pero creo que en general fue esta sensación, Graciela, la de realmente agradecerte la posibilidad de una inspiración, las ganas de leer, las ganas de ir, creo que ese es el efecto más bonito, ¿no? Cuando te escuchamos, o sea, las ganas de ir rápidamente, ¿no? A seguir leyendo, quizás a garabatear algunas ideas, escribirlas, eso es realmente para agradecer. Hay una lógica ahí de una gratuidad que siempre pones en juego que me parece que hace otra escuela. Ya alguien te preguntaba, bueno, creo que Jimena, ¿hay algún modo de ver, alguna experiencia de esa otra forma? Sí, yo creo que es esta misma, ¿no? La posibilidad de ver de qué otro modo hacemos escuela. No, es una palabra muy bonita que yo coincido con vos, Graciela, en defender. La forma, bueno, veremos, o sea, quizás ahí reponer la palabra invención o reinvención también sea poetizar otra vez la lógica de lo que hacemos, ¿no? Bueno, no sé, por eso yo no sé cerrar.
no sé, y menos en estas circunstancias, vieron que es tan feo, porque ahora cada cual se queda en su casa o en donde esté, y es terrible, digamos. Pero bueno, ¿eh? Y no hay café. No hay café, no hay una caminata hacia la parada del colectivo, del tren o el Te tenés estacionamiento. que llevar a la estación. Che, ¿para dónde vas? ¿Te vas para San Miguel? Te llevo. Claro, claro. ¿No? Claro. Bueno, yo quisiera, qué sé yo, la verdad que tampoco me dan, no es que, no sé si sé o no sé, pero digo, no me dan muchas ganas de cerrar, pero entiendo que a veces hay que cerrar. Quiero, en todo caso, agradecerles muchísimo, muchísimo la invitación, que de verdad me llevó a reconsiderar para poder presentarme ante ustedes, así, no sé, sabiendo que iba a ser un borrador, que eran bosquejos, pero bueno, la invitación conllevaba para mí una responsabilidad de, no sé, de intentar de verdad como compartir unas cosas para que hicieran con ellas lo que tengan ganas. Quiero decir, solo me sentía obligada a poner en común. Y a propósito de poner en común y agradeciéndoles muchísimo las miradas de los que vi, los gestos que vi, no pude seguir el chat porque de verdad si me iba al chat me perdía, así que no. Pero por ahí después si quieren, si hacen una síntesis de las cosas que surgieron y las quieren compartir, nada, me las mandan. Pero pensaba en una última cosa y con esto de verdad lo voy a decir a modo de mil gracias y hasta la próxima vez y todo lo demás. Hay un psicoanalista muy interesante que se llama Marcelo Persia, y Marcelo Persia escribe en un texto magnífico, que ya tiene unos años, Estancias en Común, algo que me parece que a mí me viene bien y quizás a ustedes también. Digo a propósito de que ustedes suelen cerrar con preguntas y que está la cuestión, tenemos respuesta, no tenemos respuesta, buscamos la respuesta, qué sé yo. Fíjense lo que dice Marcelo Persia. A veces, perplejidades que tiritan en proximidades que sufren, soportan que faltan respuestas. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Cariños. A ustedes. Gracias a todos. Los de Medellín, los de San Miguel. Muchos cariños. Gracias a todas. Gracias por la compañía. Gracias. Hermoso encuentro. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hermoso. Muchas Gracias por la proximidad subjetiva. Bueno, gente, nos vemos entonces cuando nos veamos, en alguna otra de estas aventuras. Gracias, Gustavo. Gracias. Chao, Gaby. Hasta la próxima, Sonia. Chao, Angie, Jimena. Después vemos cómo recuperamos lo de los chats. Sí. Se nos fue un poquito más de tiempo. Chao, hasta pronto. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Ana. Gracias, Instituto 182. Gracias. Al 182, no dijimos lo suficiente, el 182. Bueno, si todavía es transmisión, que vaya el agradecimiento. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por estar ahí, hacer el aguante, que nos pasamos una media hora y sabemos lo valioso del gesto. Muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos, Gaby. Nos vemos pronto. Cristian, gracias. Hasta pronto. Anita, hasta el final.